¿Qué opinan? Sí, sí. Primero, órgano. No hay duda. ¿Es un estómago? ¿Normal? ¿Anormal? ¿Por qué? Entonces, después de que digo, es anormal, digo, hay una patología, entonces ya me voy a centrar en la patología. ¿Les parece anormal? Yo estoy de acuerdo. Y viene la pregunta, ¿por qué es anormal? Yo nos quedo con un engrosamiento, con una masa así, ¿En dónde? en el cardio. En el cardio. Muéstrame el otro pedazo. Por favor. ¿Sigue diciendo que es cardias? Bueno, toca poner el paciente patada arriba. Entonces no es cardias, para el otro lado, ¿no? Entonces, ya está compuesto. Entonces lo primero que yo hago, mi cerebro, entonces él baja los reparos de, él trabaja rápido, milisegundos, y dice, estómago, entonces posición anatómica. Entonces él se imagina, aquí viene el esófago, aquí está el diafragma, hiato esofágico, curvatura mayor, curvatura menor, antropilórico. ¿Sí? Perfecto, entonces está aquí. Entonces, vimos el estómago y eso, evidentemente hay algo a nivel de antropilórico. Y entonces tenemos que entrar a definir ese algo. ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo definirías? Un engrosamiento Eso me del gustó. esfínter. ¿Solo el esfínter? No, está ya como más próximo, sí, de la pared. De la pared, miren que eso es importante. Miren el espesor de la pared normal. Serosa, muscular, mucosa, veo todas las capas. Ahí está. Y este es el espesor normal. 0,6, 0,7. Y nos venimos para acá. Y miren que se convierte. Palpo acá y es blando. Vengo acá y es duro. Entonces veo que hay un marcado engrosamiento acompañado de endurecimiento de la pared y pérdida de los pliegues a ese nivel, ¿cierto? Es evidente. Entonces ya puedo describir. Entonces veo que a nivel del antropilórico estoy viendo eso, un engrosamiento difuso de la pared que tiene además de eso, discúlpame si lo vemos acá, se ve mejor acá, veo que tiene esto. Y aquí lo veo también. Tiene esta lesión, hay que ponerle nombre a esto. ¿Cómo llamamos esta lesión? ¿Una úlcera? Una úlcera, define úlcera. ¿Qué es una úlcera? Es una erosión de la mucosa. No, pues es que puede ser, exacto, puede ser profundizando. Pero en general, defina úlcera en general. Y hay que definir una úlcera. 2 puntos, comillas. Una úlcera es una erosión del tejido que compromete varias capas. No, puedo tener una ulceración superficial, por ejemplo, el endotelio de una placa de ateroma que es micras se me lesiona y él no se mete a... ¿Sí ven la importancia de las definiciones y la etimología? Una úlcera es una solución en la continuidad de una superficie corporal, en este caso mucosa, acompañada de pérdida de sustancia propia a ese nivel. Ahora sí, que compromete la extensión, que si las capas, eso ya es diferente. Porque si yo no le pongo la definición de úlcera, que pierdo sustancia a ese nivel, ustedes entonces cuando le van a hacer por ejemplo, una apendicectomía a un paciente, le dice al paciente, le voy a hacer una úlcera en la pared abdominal, ¿no? Le va a hacer una incisión, ahí no hay pérdida de sustancia. Pero si se pierde sustancia aquí, se suma úlcera. Entonces tienen una úlcera, perfecto. Entonces yo veo esto acá. Además de eso, esto es producto de una gastrectomía. Ahora vemos la historia clínica. Esto no es producto de una autopsia, es de una gastrectomía. Y entonces mi cerebro enseguida dice, oiga, pero a ese el dueño de esto lo llevaron a cirugía, lo durmieron, lo abrieron, le sacaron el estómago. Quedarse sin estómago es un problema. ¿Qué pasa con la vitamina D2? ¿Qué pasa por la alimentación? Una serie de complicaciones. Y le sacaron el estómago. Este paciente vivo, no de autopsia. Entonces enseguida mi cerebro dice, ¿por qué? ¿No es cierto?
Y entonces es la pregunta, ¿por qué le sacarían el estómago a ese paciente? O ustedes, yo les digo, ¿sabe qué? Mañana me hacen favor, me voy a sacar su estómago, quiero ver qué tiene dentro de su estómago. ¿Tú te dejarías? ¿Yo no? Yo tampoco. Ninguno se dejaría. ¿Y por qué me va a sacar? No, es que quiero abrirlo a ver qué tiene por dentro, a ver cómo está. No me deja hacer eso. Dejar, si es una atresia, que es la oclusión de un conducto, hay técnicas quirúrgicas para pasar por esa atresia sin quitarlo. Es que le quitaron todo el estómago. No, la obstrucción es evidente. La obstrucción es, ahora hablamos de lo que es. Pero la pregunta que uno dice, si a una persona le sacan el estómago, tiene que tener algo para que le saquen el estómago. Un cáncer. Entonces mi cerebro enseguida dispara una serie de alertas y dice, oiga, un momento, la causa más frecuente de gastrectomías parciales y totales en el mundo entero y en Colombia también es el cáncer gástrico. ¿O no? Eso es otra cosa. El cáncer gástrico. Entonces dice uno, enseguida entonces el cerebro dice, le tengo un archivo que se llama cáncer gástrico. ¿Lo quiere abrir? Sí, bájeme el archivo. Entonces uno baja su archivo. El mejor Windows que hay, el mejor procesador, es el cerebro. Entonces él baja el archivo y uno abre el archivo y encuentra una serie de información. Abran su archivo de cáncer gástrico y ¿qué encuentran ahí? Espero que no diga, este archivo no contiene ningún elemento. Ya vieron la clase. Entonces, abran el archivo de cáncer gástrico. ¿Qué aparece? A ver, ¿ya lo abriste? Ábrelo. ¿Qué tienes en ese archivo? Bueno, o sea, de neoplasias hay incipientes y hay avanzadas. Entonces, yo creo que en este caso es una avanzada por ¿Qué neoplasias? hay adenocarcinomas y carcinomas es como celulares en gran medida. Ese archivo puede estar en desorden, ¿no? Una cosa aquí o uno lo ordena. Y entonces el archivo me dice, mi sistema ese que tengo aquí me dice, usted ya le abrí el archivo, ¿qué quiere saber? Quiere saber la causa más frecuente de gastrectomías por tumores de UCI y de MS, cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Entonces le pregunto yo. Y él me dice, el 90-95% de los tumores malignos primarios del estómago es el adenocarcinoma. 90-95. El resto, que no son carcinomas, puedo tener linfomas, 2 o 3%, puedo tener tumores mesenquimales, diferentes tipos. Pero él me dice, mire, 90 a 95% de los tumores primarios son carcinomas. Perfecto. Yo le digo, oiga, y de paso, ¿tiene información sobre si yo le hago un corte histológico a este tumor, que el patólogo qué me va a decir? Me dice, sí, le tengo esa información. Entonces le digo, ¿cuáles son los tipos histológicos frecuentes del cáncer gástrico? Y él que me dice, o esa partecita si no se la tengo. La metaplasia intestinal no es un cáncer. ¿Qué? Eso sí, me dice, mire, de las muchas clasificaciones que hay, la más usual es la clasificación de Laurel. Y la clasificación de Laurel dice, hay dos tipos. Uno, el más frecuente, conformado por glándulas neoplásicas, y a eso lo llamamos carcinoma de tipo intestinal, produce moco. Y otro, que es de peor pronóstico, el carcinoma de tipo difuso, en el cual hay mucho moco y hay unas células características, creo que eso lo vieron en la práctica, ¿qué le dijeron en la práctica? El difuso tiene mucha producción de moco y unas células en la núcleo de sello, es de mal pronóstico. El más frecuente es el intestinal. Muy bien. Ahora yo le pregunto a ese archivo, oiga, ¿y en Colombia qué me puede decir de este tumor en Colombia? Porque eso que usted me está diciendo es para todos los países, pero aquí en Colombia, ¿qué? ¿Cuál es la frecuencia de este cáncer en Colombia? ¿Qué me dice el archivo?
raro, muy raro, exótico, estrafalario, frecuente, muy frecuente. Y el 50 cáncer. en hombres y mujeres está entre las tres principales causas de cáncer, de muerte y de incidencia de cáncer en Colombia. Es una tragedia. Y si vemos la patología geográfica, que ahí también está la información, nos dice Colombia junto con Chile y Costa Rica, a este lado del mundo es donde más cáncer va a existir. Si se va al otro lado del mundo, Japón es el país con más. Y me dice, ¿quiere estadísticas? Le digo, por ahora no. ¿Ven cómo funciona el asunto? Es que uno tenga ese archivo así. Entonces yo le digo, perfecto. Entonces le digo, oiga, ¿y a este paciente por qué consultaría? Antes de que leamos la historia, ¿por qué creen que consultó a ese paciente? Es un campesino, ustedes están en su rural y llega el campesino y usted dice, motivo de consulta, señor, es que yo vengo con un síndrome pilórico, larga evolución acompañado de pirosis epigástrica, pérdida de peso, y estoy preocupado que pueda estar haciendo una lesión pilórica por un adenocarcinoma mal diferente y de riesgo. Eso lo saben ustedes después. El paciente, el campesino no les dice que es que tengo, ¿qué le pasa? Yo tengo un síndrome pilórico, ni de riesgo, pero le dice de otra forma. ¿Sí? Pirosis, sensación, pirosis. ¿Qué le pasa a uno si su píloro se le tapa como este? Aquí. Entonces cerramos esto, al señor le dio hambre, él comió, no tiene cómo evacuar rápidamente, se distiende de eso, se disparan los mecanismos neurohormonales y llega al cerebro y le dice no coma más, y viene vómito. Y ese vómito producido por esto se llama síndrome pilórico. El paciente le dice a ustedes, ¿cómo? Y al ratito estoy vomitando, estoy perdiendo peso, me siento mal, me duele aquí, siento quemaduras, como si me estuvieran quemando, pirosis. Y usted dice, en este país que es tan frecuente, especialmente si es el altiplano cundiboyacense, la zona de Nariño, menos en la costa, las dos costas, pero especialmente la Atlántica, ustedes están en esa zona de Boyacá, eso, usted dice, usted va a estar haciéndome esto, necesito presunción diagnóstica carcinoma gástrico. ¿Qué le hacen a su paciente? Después de una buena historia clínica, ¿se acuerdan de la tríada diagnóstica? Historia clínica, la mayoría, macro y micro, o examen físico e imagenología, ayudas diagnósticas, que eso. Entonces ustedes dicen, tengo que saber diagnóstico presuntivo, carcinoma gástrico a nivel antropilórico por el síndrome pilórico, pero tengo que saber. Entonces, tubito, meten el tubito y llegan acá y ven esto, están mirando con el tubito. Ustedes se van donde el amigo, el colega que es y él ve esto y les describe esta lesión estenosante con una úlcera hemorrágica, esto ya está fijado, sangrado activamente. Este paciente puede ser perdedor de sangre crónicamente y anémico. ¿Y qué va? Ya metí en el tubo y ya lo vieron. ¿Qué hace? Biopsia sin interrogación. La única persona que les puede decir que esto es cáncer o no somos nosotros, el estudio histopatológico, porque esto también lo puede producir una simple úlcera péptica con un mecanismo de cicatrización por la úlcera sin ser cáncer. Biopsia, lo envían o no lo envían, nosotros le decimos adenocarcinoma mal, moderadamente diferenciado, ¿sí? Ya está el diagnóstico hecho. Y en la papeleta de envío que ustedes nos van a mandar, no lo clasifican. ¿Cómo describirían ustedes esa imagen endoscópica? No, así llaman vulgarmente, acuérdate, vulgur es lenguaje usual del pueblo, no es grosero. El lenguaje vulgar a las úlceras del campesino no dice tengo una úlcera con un esfacelo y se me mete a la sombra, no, tengo una ñara. Entonces usted